Estamos grabando. Bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de Extremodura File, al Confinablog. Esto ya es el blog del confinado para otros confinados, ¿no? Y traigo una persona que yo conocí el 19-20 de octubre de 2019 cuando Bomberos Unidos Sin Fronteras preparó unas ponencias en Huelva Ciudad, que muchos habéis visto en el canal. Y hablando, pues un poquito, aparte de la emergencia que va a haber con el tema del tsunami o del maremoto en el Golfo de Cádiz, tarde o temprano, sí centró la parte del factor humano, de la parte de nuestro lado más personal, con María Antonia Soto, que es psicóloga, que, bueno, haciendo un repaso por su LinkedIn, pues ha sido personal voluntario del SAMUR en Madrid, directora de seguridad, Europsy Specialist in Psychotherapy. El inglés lo llevo genial. Encargada de desastres. Ha estudiado el Programa Superior de Dirección Estratégica de Recursos Humanos del IE Business School, en el King College London, Universidad de Murcia, donde hizo su licenciatura en Psicología Clínica, y además, bueno, pues experiencia laboral pues como psicóloga de gestión de crisis y de emergencia, psicóloga sanitaria, fundadora y directora general de AQUE Psicología Integral, docente en máster y cursos de especialista, que actualmente sigue ejerciéndolo. Es consultora de gestión de crisis, emergencias y situaciones en riesgo social. Yo creo que quizás sea una de las primeras personas en las que pensé, dada la situación reinante del COVID-19. Y eso, antes de empezar con María Soto, María Antonia, es cuando estuvo hablando de ella en el bus, podéis ver su entrevista, os la pongo en la caja de descripción, su entrevista, no, su ponencia en Bomberos Unidos Sin Fronteras. Hablaba de casos que todos recordábamos, como, bueno, pues creo, corrígeme si me equivoco, del 11M, de situaciones muy delicadas en este país donde hubo que gestionar pues, cosas que no hemos vivido nunca, no tan traumáticas quizás como entonces, pero que ahora estamos viviendo. Y por eso quería traer a María Antonia. María Antonia, bienvenida al canal. Pues nada, gracias a ti, Ángel, por haberme invitado. Nos ha costado un poco porque María Antonia está muy solicitada, tiene un montón de trabajo, pero ha podido sacar un hueco para un youtuber. ¡Wow! O sea, nos podemos sentir afortunados. Oye, María Antonia, ¿cómo llevas tú el confinamiento? Pues mira, la verdad es que no puedo decir que lo lleve muy mal porque tengo bastante trabajo y aunque sí que es cierto que a veces tengo algunas sensaciones ambivalentes, ¿no? Porque también el trabajo te envuelve mucho, ¿no? Estás mucho tiempo ahí dedicada, muchas horas a trabajar, pero bueno, siempre llegan momentos de relax en los que echas de menos la familia. Yo en mi caso vivo sola, tengo la familia lejos. Y entonces sí que me entra un poquito de morriña, ¿no? Pero bueno, con las tecnologías y eso vamos un poco llevando la situación. La verdad que se están dando situaciones... el tema de redes sociales y de las nuevas tecnologías son una maravilla. Yo te voy a contar algo muy personal que me ocurrió ayer mismo. Y bueno, yo llevaba ya tiempo esperando que un familiar falleciese, en este caso mi abuela, por problemas de salud, y ya la mujer ya era muy mayor, ya con 94 años que ha fallecido. Y yo le dije a mi hermana, digo, yo no puedo estar en el entierro de abuela, tú vas a estar y las primas tampoco pueden estar. Hacemos una videollamada por WhatsApp que permite hasta 4 interlocutores. Y yo ayer estuve en el entierro de mi abuela vía WhatsApp. Si a mí hace 2 meses me dicen esto, no me lo hubiese creído. No hubiese sido algo... Es para darnos cuenta quizá de lo que corre esto, ¿no? De lo que corre todo. Pero también de darnos cuenta que, oye, podemos normalizarlo en el momento en el que podemos mantener la comunicación con los seres queridos o con la gente que más cerca tenemos, ¿no? ¿Tú has podido ver o has podido imaginar esto que está viviendo de los vídeos chorras que ese humor que nos viene muy, muy bien, que la gente salga, se una, aplauda, todo un país entero,
que a lo mejor haya gente que espontáneamente pues, saque un piano, se ponga a tocar el piano, se ponga... ¿Qué dice eso del ser humano? A ver, esta situación evidentemente nadie la esperaba. Todas las situaciones de emergencias que hemos vivido con anterioridad, incluso el 11M o el terremoto en Lorca, que fue mi experiencia personal que quizás más dura para mí a nivel profesional, ¿no? Donde estuve coordinando los equipos de intervención psicológica allí. Pues todo son situaciones en las que sí que se altera tu vida diaria, pero no tienes una situación de confinamiento como esta en la cual se te está induciendo a un aislamiento social, ¿no? El ser humano es un ser social por naturaleza y necesita el contacto con los otros. No estamos preparados para realmente para este confinamiento. Hay una frase del Quijote que a mí siempre me ha gustado mucho, y es la de: la libertad, Sancho, es uno de los bienes más preciados que a los hombres dieron los cielos. Sin embargo, también dice el confinamiento es la peor situación, no sé exactamente la palabra, ¿no? Y el confinamiento es una de las peores situaciones, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser libre por naturaleza, necesita de la libertad. Y el estar recluido como estamos en estos momentos es una situación que es muy dura de vivir. Entonces, ¿qué sucede en cualquier situación de crisis? Una situación de crisis, por definición, una situación en la que se produce una ruptura con tu normalidad, ¿no? Pero en esa ruptura, en esta ocasión, conlleva además no solo la ruptura con la normalidad, sino una ruptura con tu parte social. Eso lo que hace es que el ser humano también tiene la capacidad de poder adaptarse y decir, bueno, es una situación nueva, es una situación novedosa, pero también puedo tener la capacidad de adaptarme a ella. Entonces surgen esto en un primer momento, pues reacciones de ira, de rabia: esto no puede ser, no me conformo, porque esto... Negación de la realidad. La negación típica, ¿no? Por esto, y empezamos, pues esto no es tan grave. La negación también que suele suceder en las emergencias, pero tampoco es para tanto, ¿no? Se puede negar la realidad, hay personas que niegan la realidad de la gravedad, y hay otros perfiles de personalidad que lo que hacen es que incrementan mucho la gravedad de esa situación. Esas son características propias de las situaciones de emergencia que se dan justo antes. Y luego tenemos una fase de reacción, que es esta de rabia, de ira, de no me lo creo, esto no puede ser, y luego ya entramos en un periodo más de adaptación. El problema, bueno, la característica particular de esta situación que veo, insisto, es la dificultad social que tenemos, pero que nos estamos adaptando también en cierto modo con estos recursos de tecnología. Imagínate esto hace 20 años. O sea, en donde no tendríamos videollamada, televisión y ya está. Ni televisión, teléfono, apenas los teléfonos móviles no estaban, no todo el mundo. Entonces, pues ha sido mucho más difícil de gestionar. Pero sin duda... Ay, perdón. También la contaminación, la transmisión del virus hubiese sido un poco menor, porque en estos últimos años hemos tenido una movilidad, creo. O sea, siempre hemos tenido movilidad, pero cada década que avanzamos parece que nos movemos mucho más, ¿no? Nos movíamos antes por la provincia, por el país, por el continente, y ahora a nivel mundial con una facilidad pasmosa. Bueno, o no, fíjate la llamada gripe española, que tuvo casi 50 millones de personas fallecidas, creo. Son las 8. Son las 8. ¿Te suena a ti o a mí me está sonando? ¿A ti también? Sí. No, ¿Es a mí? No, es a ti. Sí, es a mí. Pues venga, gracias a todos. Me está saliendo la entrevista genial, ¿verdad? Como lo bueno de esto que dura poquito, pero mira que bien nos ha venido este ejemplo. Sí, y un poco lo que comentabas, ¿no? Aquí, y una de las cosas que a mí la situación, el trabajar en emergencia siempre me ha gustado mucho, y es porque sí que es cierto que el ser humano tiene lo peor, pero en estas situaciones saca lo mejor de él. Entonces, todos los comportamientos de solidaridad, de compañerismo, todo lo mejor sale en estas situaciones. Cuando el ser humano se ve en una situación de peligro, en donde nuestra vida está en peligro, en donde nos sentimos vulnerables,
es cuando nos olvidamos de esa parte material, ¿no? De esa parte interesada, de esa parte de nuestro día a día en el cual solo pensamos en cómo podemos ganar más dinero, en cuál es el próximo viaje que vamos a hacer, en cuál es cómo puedo escalar más en mi puesto de trabajo, aunque sea pisando a mi compañero, en mis intereses personales, o sea, donde nos olvidamos de nuestro egoísmo y nos solidarizamos con los otros. Y creo que eso es un aspecto que deberíamos de ser más conscientes de él y no dejarlo solamente en este momento. Cuando acabe este momento, que lo prolonguemos en nuestra vida. Probablemente no, es prácticamente seguro que va a haber una sociedad diferente a la que empezó, la que termine 2020 va a ser diferente a la que termine 2020. Yo tengo esa confianza, aunque el ser humano tiene una memoria débil, sí. Muy débil por desgracia, pero sí que va a haber cambios económicos y social, y sobre todo económicos, que va a tener que hacer que no se nos olvide, ¿no? Pero eso a ti te ha hecho que te quedes en psicología. ¿Pero cómo llegas a psicología? Bueno, si te refieres a cómo estudié psicología, te puedo decir que era cuando me preguntaban, ¿sabes? Que siempre nos preguntaban de pequeñitos, ¿no? Adolescentes, ¿tú qué quieres estudiar? Mayor. Pues yo siempre decía, no sé lo que quiero estudiar, pero sé lo que no quiero estudiar, que es psicología. Pues bueno, más que no otra. Sí, lo recuerdo perfectamente, porque me daba la sensación de que, bueno, falleció mi abuela cuando tenía 12 años y a mí eso me impactó mucho. Fue la primera pérdida que tuve importante personal. Y entonces, bueno, estuve en tratamiento y decía, yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer, o yo he sido siempre como muy libre, ¿no? Yo esto me digan qué tengo que hacer, ¿no? Entonces siempre decía, no quiero estudiar psicología, pero cuando estudié COU, ahí hubo un momento en mi vida en el cual pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado, me involucré mucho en mi pueblo con un grupo de Cáritas de ayuda a los demás, y por otro lado, me encantaba la asignatura de filosofía, ¿no? En el instituto. Y entonces, no sé, me di cuenta que lo que realmente me apetecía era intentar ayudar a los demás. Pero no quería ayudar a los demás desde un punto de vista teórico, como era la filosofía, sino como un punto de vista más práctico, ¿no? Entonces dije, pues voy a estudiar psicología, que creo que igual sí que puedo ayudar a los otros, no diciéndoles lo que tienen que hacer, sino a lo mejor hay otras formas, ¿no?, de hacerlo. Y a la psicología de emergencias llegué en el año 2003, 2004. Estaba estudiando en Murcia el curso de especialista en psicología clínica. Porque no soy especialista en psicología clínica, estudié la intensificación en psicología clínica, pero no soy especialista en ello. Eso es algo técnico, ¿no?, de los psicólogos, si nos entendemos. Y un compañero que estaba haciendo también este curso me dice, mira, hemos hecho un grupo de trabajo en el Colegio de Psicólogos de Emergencias y creo que por tu perfil te puede venir bien y te puede gustar, ¿no?, el entrar ahí. Y entonces entré en el grupo de emergencias del Colegio de Psicólogos de Murcia y estuve un año ahí y mi primera guardia que tuve que hacer fue un terremoto. Un terremoto que hubo allí, de Zarcilla de Ramos y La Paca, y ahí empecé con las emergencias. Y bueno, luego en 2008 me contrató la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Murcia, que fue la primera psicóloga que en España hubo en una dirección general. Hacía falta. Y que no ha habido ninguna más después tampoco. Que eso puede ser bueno o malo. O lo dejaste todo bien hecho o bueno. Bueno, es como todo. Yo hice lo que pude, creo que no lo hice mal, sinceramente, pero bueno, al final siempre hay otros factores en plan económicos, de otra índole, pues que priman más en determinadas circunstancias y ya sabes tú cómo es esto, ¿no? Que se anteponen determinadas cosas. Y ahí fue cuando intervine en el terremoto en Lorca, que fue mi mayor experiencia, pero desde 2003 estoy trabajando en este ámbito. Y un poquito enganchada. Pues mira, sí que me gusta mucho e insisto, ¿por qué? Pues porque cuando vas a las intervenciones, realmente
yo siempre digo, yo veo al ser humano desnudo, ¿no? Es decir, te ves familias que en un momento determinado, en un segundo de sus vidas, su vida le ha cambiado completamente. Se levantaron por la mañana como un día normal y a las 2-3 horas o por la tarde, una de las personas con las que convivían pues ha fallecido por un accidente de tráfico, por un suicidio, por mil causas. Y entonces te encuentras en situaciones en donde el ser humano está en su parte emocional, ¿vale? Está en donde se deja atrás pues todos esos sentimientos, sí. Todo eso que hemos estado comentando, ¿no? De las rencillas familiares, todas las peleas, las disputas por determinadas cuestiones, sino que en ese momento se olvida todo eso y es cuando sale lo mejor que tienen las personas. Y entonces a mí eso me gusta mucho trabajar desde ahí, porque creo que es la pureza, ¿no? La pureza humana en esos momentos. Yo es algo que yo lo he vivido en primera persona, no tan traumático quizás en lo que es en el trabajo de presencia, ¿no? A veces cuando te metes en incendios, me lo decía un mes antes de entrar aquí, de este confinamiento, me lo decía un compañero que estuvo en la Brief de Pata del Caballo en el año 92 o así, y aquí en el año 94 hubo un accidente muy grande. A ver, fallecieron, creo que fueron 4 personas o 5 de un retén en un incendio. Y ellos fueron los encargados de sacarlo y tal. Y fue una situación muy traumática y el sitio fue complicado y tenían que sacar a los cuerpos pues uno por uno en el helicóptero, ¿no? El helicóptero pues medio se ponía de lado, cargaban y se lo llevaban, ¿no? Y este hombre me decía, ya en la recta final de su vida laboral, decía, es que a quien tienes al lado es que es la persona más importante del mundo en situaciones, en incendios, en situaciones, en mi caso incendios, ¿no? En situaciones complicadas. Y por muy mal que te lleves, en ese momento, o sea, te olvidas de eso. Y yo lo he vivido, gente con la que no te llevas nada, pero tú sabes que por encima de todo está el éxito de la misión, y la misión es volver a casa, punto. Entonces, te olvidas de la bronca de hace una media hora, una hora, y estás lo que estás, ¿sabes? Y yo veo que ahí hay algo que luego cuesta mucho, que luego la gente normalmente no lo entiende. La gente, digo, los que trabajamos en emergencias, cuando estás en una situación en la que depende mucho que el trabajo en equipo se lleve a cabo para llegar al objetivo, y la gente normalmente pues no lo entiende, ¿no? Tú te metes ahí, uy, madre mía, qué locura. No es la locura. Realmente cuando estás dentro no es tan complicado. Pero dices, bueno, estoy rodeado de gente que también está igual de comprometido que yo en este momento. Como que todo va más calmado, no va más rodado, aparentemente. Y eso la gente de fuera pues no lo entiende y lo pueden reproducir jugando al Airsoft, al paintball, algún tipo de actividad de esto, y realmente eso es lo que vivimos nosotros muchas veces en el trabajo, ¿no? Es algo que... Pero nos pasa factura. Yo veo que nos pasa un poquito factura y yo creo que en emergencia, como decía Sol, una capataz de Brief que entrevisté, lleva 20 años trabajando prácticamente como capataz, como encargada de personal, y quien dice, cuando viene algo nuevo, a alguien nuevo le preguntamos lo mismo, ¿cuál es tu tara? Porque para estar aquí hay que tener algún problema. ¿Tú qué ves en los intervinientes en emergencia? ¿Hay algún perfil recurrente? Pues mira, la verdad es que es una buena pregunta. Yo siempre he dicho que habría que hacer mejores selecciones para Te iba a entrar en preguntar emergencias. Eso, sí. Para entrar en emergencias, porque tenemos el perfil profesional, pero también tenemos, y tú lo sabes, sobre todo en Protección Civil, Cruz Roja, etcétera, el perfil de voluntariado. Y muchas veces nos encontramos con perfiles muy supermanes y con personas a lo mejor pues que necesitan vestirse de uniforme pues para tener cierta identidad. Entonces eso es un problema, realmente es un problema. Luego también hay de todo, ¿no? Tenemos personas muy comprometidas, personas que es gente responsable, que lo hacen por vocación, ¿no? Y saben muy bien dónde están sus límites, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no,
y qué pueden hacer o qué no. Pero creo que es un trabajo muy exigente y que requiere tener unas condiciones psicológicas muy concretas para poder llevarlo a cabo, sinceramente. Y creo que realmente sí que habría que hacer mejores selecciones previas y no solamente a nivel de condición física o teórica, sino a nivel de mental, ¿no? De cuáles también, es decir, cuáles son tus recursos, cuál es tu perfil de personalidad e incluso también cómo has gestionado experiencias previas tú de situaciones críticas que hayas podido tener, porque nos puede dar a lo mejor una idea de cómo esta persona puede responder, ¿no? Ante determinadas situaciones. Bien es cierto que luego durante el proceso no somos lo mismo hoy que lo que éramos hace 5 años, ni vamos a ser lo mismo hoy que lo que vamos a ser dentro de 10 años. Las personas evolucionamos, podemos cambiar, tenemos determinadas circunstancias personales, etcétera, que nos pueden modificar. Pero sí que es cierto que creo que hay que tener más en cuenta la parte mental. Al final es eso, es teoría. ¿Te sabes la teoría? Tienes un buen, o sea, a nivel físico puedes trabajar en esto, pero ¿qué pasa con nuestra parte mental? Que la persona que se va a exponer a esas situaciones tiene que saber trabajar en equipo. Tienes que ver los equipos también, cómo los gestionas. ¿Qué personas ponen esos equipos? ¿Los equipos van a funcionar con los perfiles de personalidad que tú has puesto o no? Porque igual tú me pones 2 personas con un perfil de personalidad muy parecido y lo que estás haciendo es confrontarlas en una situación de emergencia. A lo mejor tienes que poner perfiles de personalidad complementarios que ayuden a lo que tú dices, que es lo más importante, a llevar a cabo esa misión. Y para eso necesitas que todas las piezas del puzzle encajen. No necesitas tener 5 piezas. Esto es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol no puede funcionar con 7 delanteros y ningún defensa. Tiene que estar equilibrado y esto es igual. Tenemos que equilibrarlo. ¿Cómo seleccionarías tú a la gente? ¿Qué tipo de prueba puedes utilizar? ¿Qué herramientas tienes? Pues mira, yo normalmente los psicólogos son muy de test. Yo no niego la capacidad de test, pero yo introduciría pruebas complementarias. Yo introduciría pruebas de entrevista personal y luego introduciría pruebas de equipo, de gestión de situaciones reales, de ver cómo en una situación real esa persona se maneja. Por lo menos estas tres áreas. Pero no me quedaría solo en los test, que muchas veces es en lo que se quedan. Hacemos 3 test porque además la gente es que hasta los puede aprender. Hay academias que se encargan a enseñar a pasar los psicotécnicos. Entonces a mí eso no me sirve. A mí me sirve que yo te pongo ahí ante una situación que tú no te esperas y yo evalúo cómo tú te enfrentas a ella, determinadas capacidades. Vamos, que ¿en algún país se sigue ese sistema de selección? ¿O alguna organización que tú conozcas? Pues te soy sincera, yo no lo conozco. No sé si hay alguna que lo pueda hacer, pero yo no lo conozco. Yo hice selección de personal, por ejemplo, selección en pruebas de policía local y tal hace tiempo y era test y ya está, psicotécnicos. Claro. Y a día de hoy se siguen utilizando en España igual. Es una herramienta económica. Sí, además es como la primera, no sé, creo que suele ser la primera prueba que hacen. Yo lo dejaría incluso para la última. No sé, yo introduciría otras variables y para mí es fundamental, insisto, el aprender un tema lo puedes aprender hoy, lo puedes aprender mañana y sabes perfectamente que hay cosas que las aprendemos, las memorizamos y que luego no las vamos a utilizar nunca. Para mí es mucho más importante el cómo nos desarrollamos y en emergencias más ante situaciones imprevistas, cómo yo reacciono, cuál es mi nivel de arousal también de respuesta ante el estrés, porque muchas veces lo digo, en la respuesta al estrés también tenemos unos niveles y no es lo mismo, es como el corazón, ¿no? Si tú tienes una media de latidos de 70 pulsaciones por minuto, por ejemplo, y quieres correr una maratón, no estás en la misma línea de salida o no vas a llegar igual que uno que tiene un 40 pulsaciones. Hombre. El de 40 juega con más ventaja, ¿por qué? Porque al llegar al 160, 170
que son las pulsaciones ya cuando empezamos a cansarnos, pues el otro tiene más recorrido. Y en emergencias es igual, es una profesión que requiere, sobre todo para bomberos, forestales, policías, etcétera, sanitarios, ahora que lo estamos viendo, requiere estar enfrentándose a situaciones de un elevado estrés. Entonces, cuanto mayor condición, no solo física, sino también mental, en mejores condiciones mentales estemos para enfrentarnos a esas situaciones, mucho mejor. Y para mí es fundamental. Entonces, claro, no es tanto quizá la primera prueba de selección, sino, bueno, a lo mejor incluso plantearse un ciclo, pues cada 5, 10 años, cada año, cada X tiempo, ¿no? Pues pasar una pequeña revisión. Hay un sistema que se llama Incident Command System, sistema de manejo de emergencias, NCW me parece que también había otro, y todo se basaba más o menos lo mismo, en tener una tarjeta con tus habilidades, con tus aptitudes, que se renuevan cada año. Entonces tú sí, bueno, que a lo mejor puede ser. Sí, son los nuevos sistemas que se están introduciendo ahora mismo, pero todavía estamos un poco lejos en algunas profesiones para introducirlos y en algunas situaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque es lo que te he dicho, como yo estoy hoy no va a ser a lo mejor como cuando voy a estar en 5 años. Y eso lo que incita también es a un aprendizaje continuo por parte de los profesionales, al estar siempre activo, y no como el modelo actual que tenemos, que es un modelo, por ejemplo, el de funcionariado, que yo hoy apruebo una oposición y da igual lo que haga en mi vida, que hasta que me jubile yo voy a tener ese puesto. Perdona, a lo mejor habría que valorar qué vas haciendo a lo largo de tu vida. Y sí, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad están introduciendo cada vez más lo que son los certificados de acreditación profesional continua, la formación continuada, están impulsando mucho más todo esto de formación continuada. Pero es que ya no es solo la formación continuada. Yo creo que también hay que valorar tu actitud mental en tu trabajo diario, porque esto es como todo, la formación continuada está bien, pero a veces, a ver, ¿cuántos créditos necesito? 10, vale, pues me hago este curso online, que parece que me lo he hecho y ya me lo dan. Yo creo que habría que evaluar, incluso hacer análisis. Yo sé que estoy siendo muy... A lo mejor, idealista. Sí, muy utópica, no lo sé, pero incluso hacer análisis 360 en el trabajo, ¿no? En donde tus propios compañeros también te puedan valorar a ti después de una intervención, cómo lo has hecho, qué consideran, o sea, y además eso te sirve de refuerzo, ¿no? Para ello. Mira, yo creo que no estás tampoco soñando demasiado. Ten en cuenta, yo creo que la situación en la que estamos no la esperábamos, es ciertamente traumática y va a producir cambios porque estamos llevando al extremo, está sometido a un estrés, servicios y sistemas de funcionariado, de empleado, de emergencias en general y urgencias, se están llevando un poquito al extremo y se están viendo las necesidades y donde uno pues parece que sobra y otro pues parece que hace bastante falta, ¿no? Entonces a lo mejor cuando termine esto, probablemente te digo terminar que yo pueda salir con mi hijo al parque y luego a un bar a merendar. Es decir, o sea, todo eso de poder juntarme con gente y que haya sitios para llegar a eso, yo creo que 2021, ojalá, este 2020 nos lo van esto a es algo secuestrar. incierto, Ángel, esto es totalmente incierto, no sabemos lo que puede pasar, Pues como es incierto, a lo mejor el escenario que nos vamos a encontrar va a ser un escenario predispuesto a asimilar este tipo de cambios. O sea, tampoco es soñar en voz alta, creo que tampoco es soñar en voz alta, sino decir, oye, vamos a centrarnos en lo que de verdad importa, lo que tú comentabas, en momentos de estrés, momentos de cambio, de momentos puntuales, nos olvidamos de egos y trabajamos por el equipo. En este caso, ahora mismo tenemos que trabajar en equipo un montón, millones de personas que no nos conocemos de nada, que nos dedicamos a cosas diferentes, pero tenemos un objetivo común. Eso es lo que nos diferencia. Vamos a tener un objetivo común y en el camino vamos a ver qué es lo que es de verdad. Yo lo estoy viendo en casa, a pequeña escala. Oye, no necesito esta ropa, realmente me estoy apañando con muy poquito y en mi día a día pues prácticamente igual, ¿no? Pues lo mismo, pero a nivel organizativo. Yo creo que van a haber cambios. También los espero. Eso te iba a decir, yo los espero, incluso a nivel de puestos, porque lo que no podemos tener es un sistema tan rígido como el que tenemos actualmente, que insisto, yo recuerdo hace unos años ir a un centro de salud
y había un celador allí, no sé, bueno, creo que era celador, y estaba en una mesa leyendo la prensa. Se pasó 3 horas dándole vueltas a los periódicos. Y al final, a mí esto que me gusta mucho hablar con la gente, empecé a entablar conversación con él. Tú eres peligrosa, ¿verdad? Porque la gente que no sabe a qué te dedicas, en realidad, o sea, no es una simple conversación, ahí hay más. Te lo comento porque me sorprendió. Porque en un primer momento, ¿tú qué piensas? Jo, este tío pasa de todo, ¿no? Está aquí para que pasen las horas, cobrar y ya Aparentemente está. Sí. Vale. Entonces, por eso digo, voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Pues sorprendentemente, este hombre estaba cabreadísimo. Y estaba cabreadísimo porque decía que se sentía inútil. Porque estaba en un puesto que no podía hacer nada, que se pasaba las horas allí sin hacer nada, cuando podía ser más útil en otro puesto, pero que no había forma de que su plaza pudiese ser modificada para ocupar el puesto X en otro lugar. Entonces, no podemos sostener un sistema tan rígido en el cual no seamos capaces de tener una dinámica suficiente en la que podamos detectar las necesidades que hay en cada momento y unas plazas que se han podido quedar o unas funciones que en su momento eran muy necesarias, pues hoy a lo mejor no son tantos. Antes recuerdo que había secretarias o se necesitaban secretarias pues para las cartas, para llevar cartas, para tal. Pero es que ahora con un correo electrónico lo solucionamos. Entonces, puestos que hace años tenían su función, hoy no la tienen. Y el sistema tan rígido nos está perjudicando mucho en los hospitales, en emergencias, en forestales, en bomberos, en todo. Que tiene su parte positiva porque sí, tú aprobaste tu plaza de funcionario, tienes un trabajo. Te da cierta tranquilidad, sí. Sí, puedes hacer planes a largo. pero tiene unos condicionantes que habría que pulir porque te llevan pues a la comodidad, te llevan al inmovilismo, te pueden llevar a ciertas cosas que no son tan positivas y eso sí que habría que cuidarlo. Y que te hace más débil a momentos de cambio. Claro, al final es que si te adaptas a una situación, te acomodas, más bien dicho, te acomodas a una situación, cualquier mínimo cambio te supone un estrés adicional que no sabes cómo enfrentarlo. Personas a lo mejor que están más acostumbradas a vivir en la incertidumbre de su vida, que han tenido 20 cambios, que pues esas se van a adaptar mejor a este tipo de incertidumbres. Por eso te decía que los perfiles de personalidad en emergencias tienen que ser muy, muy concretos porque el trabajo es muy específico, pero bueno, en emergencias como en otras profesiones, ¿no? Puedes cambiar tu personalidad, puedes adaptarla al objetivo que tú quieras seguir. A ver, todos tenemos unos rasgos de personalidad más o menos definidos que nos hacen ser pues como somos, ¿no? De una determinada manera. Pero sí tenemos ciertos, en lo que nosotros los psicólogos llamamos personalidad estado, que viene muy determinada por momentos específicos en los que estés viviendo. Y entonces ahí depende de tus rasgos de personalidad, o sea, estamos hablando de una personalidad rasgo o estamos hablando de una personalidad estado, es decir, yo a lo mejor ahora mismo te paso un test y te sale una ansiedad tremenda. ¿Por qué? Pues porque estás confinado. ¿Eres una persona ansiosa por sí? Pues no, a lo mejor no, ¿vale? Entonces hay que diferenciar la situación. Esas características, claro, y hay que perfilar eso muy bien. Bueno, hay que perfilar. Claro, yo creo que es una herramienta muy interesante que igual que vamos a preparadores físicos, a lo mejor a dietistas, para poder orientar nuestros objetivos, quizás vosotros también, la profesión del psicóloga es también interesante porque a lo mejor te puede enseñar algo que en tu familia no en tu familia, sino generalmente en la sociedad, pues no se ha tenido tan en cuenta, aunque siempre se han visto las repercusiones que tiene determinadas acciones o actitudes a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor eso nos podríais enseñar a hacernos ver qué camino nos lleva a este tipo de forma de ser, ¿no? Que a lo mejor no nos damos cuenta porque es que yo soy así, ¿no? Con lo que... Sí, eso es algo que a mí, no sé, me sorprende mucho que continuamos en esa dinámica, ¿no? Porque somos capaces de detectar cualquier fallo en las máquinas con las que trabajamos, en los dispositivos con los que trabajamos,
cualquier anomalía en el desarrollo de un ordenador, de una máquina, de una autobomba, de lo que sea, ¿no? Pero nuestra propia máquina humana es como que, bueno, somos así, es decir, no somos capaces de detectar que si estoy modificando mi estado de ánimo, si hay una modificación ahora en mi humor, si ya no, hay una modificación en cómo me estoy sintiendo, esto se puede probablemente tener una causa y a lo mejor tengo que analizar cuál es esa causa, cómo la estoy viviendo y qué es lo que me está llevando a sentirme en estos momentos así. Pero sin embargo lo que decimos es eso, este está loco, es que este es muy raro, es que este déjalo, porque... Y no nos planteamos que realmente lo que somos viene determinado por nuestra mente, ¿no? Por lo que Por nuestra pensamos. interpretación de la realidad. Claro, exactamente, cómo interpretamos las cosas y en realidad es eso, una misma situación para una persona puede ser catastrófica y para otra persona puede resultar una oportunidad. Entonces no es tanto esta situación ahora mismo, pues habrá personas que la lleven muy mal, por su perfil de personalidad, mejor personas más extrovertidas, más impulsivas, más sociables, etcétera, pues les esté dificultando el vivirla y personas a lo mejor que son más capaces de adaptarse a situaciones pues difíciles, que incluso que son más caseras, que esto es una situación más de las que, bueno, es que yo siempre he estado en casa, ¿no? Pues a lo mejor lo lleva mucho mejor. Entonces, ¿es la situación en sí la que determina? Sí, tiene un componente importante, pero sobre todo son los recursos con los que nosotros contemos y cómo interpretemos esa situación. Porque, ojo, la interpretación de la situación en el ser humano tiene las mismas consecuencias o produce la misma expresión emocional que una situación real, como la interpretemos, pues dependiendo de eso es cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Por eso es muy importante conocernos para empezar. No podemos controlar nuestros sentimientos, pero sí podemos modularlos. Sí, hay muchos sentimientos más impulsivos que son más difíciles de controlar, sobre todo, pues bueno, cuando nos sometemos a una situación imprevista, pues tenemos una parte de reacción emocional que, valga la redundancia, es imprevista también, pero la parte cognitiva puede modular esa reacción emocional y darle un sentido a esa reacción emocional. ¿Eso vosotros lo ayudáis a entrenarlo? Hombre, nosotros lo que intentamos es ayudar a que podáis prepararos antes. Tenemos como deberíamos de tener, ¿no? Programas formativos antes de una emergencia, que supieseis qué hacer durante una emergencia y que supieseis también cómo manejaros o también ayudaros después de una emergencia. Las funciones de los psicólogos de emergencias deberían de ser antes, durante y después. Antes, igual que tienes un entrenador físico que te ayuda a la condición física, el psicólogo también te puede ayudar a estar más preparado mentalmente, a que seas más consciente de cómo eres, de tus emociones, de tus reacciones, de cómo te gestionas en una situación determinada, pero incluso de si estás pasando o no por una situación más difícil, más complicada, en la que puedas ser más vulnerable, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y después, porque cuando todo esto acaba pensamos que ya no tenemos emociones, ya esto ya no va con nosotros. Y esto pues, sigue ahí. Sí, pues ¿por qué no hacer un check-in? Evaluar un poquito cómo te encuentras. O sea, pues sería conveniente, ¿no? Y de hecho esta situación yo creo que va a poner a prueba mucho ese sistema. Realmente nosotros en España no tenemos psicólogos de emergencias trabajando en los organismos. No será porque no hace falta. Pues sí, hace falta, pero no tenemos. O sea, todo lo que hay, y ahora lo escucharás, hay tanta ayuda psicológica, psicólogos ayudando. La mayoría son voluntarios. La mayoría de personas los están haciendo altruistamente. Muchas de las personas, y esto siento decirlo, pero es una realidad, no están formados en intervención psicológica en emergencias. Y a mí esto me duele realmente,
¿Por qué? Porque no estamos garantizando una buena praxis de nuestro trabajo para los ciudadanos y para los profesionales. Y la sociedad, sinceramente, creo que no lo merece. Los políticos siempre han estado mirando hacia otro lado, pero incluso dentro de nuestra profesión. Yo empecé la regulación de la profesión de psicólogo de emergencias en el año 2015, que aprobé una moción en la Asamblea de Murcia instando al Gobierno de la Nación a que regulara esta profesión y introdujese psicólogos de emergencias en los organismos gestores de situaciones de emergencia y catástrofe. Conseguí aprobar otro en el 17. No se ha hecho nada. Yo y nos estamos pues como estábamos en el 11M, en 2011. Aprovecho para recordar algo que se dijo en las jornadas de Bomberos Unidos sin Fronteras, en la que hablaba de que el momento de 11M, pues claro, pues mucha gente fue, muchos psicólogos, muchos estudiantes fue como voluntario a ayudar. Y hubo que ayudar al psicólogo, porque no podía con la situación. Sí. Intentaba ayudar a la familia. El que lo estuvo diciendo, no me acuerdo su nombre ahora, decía, es que había familias apoyando al psicólogo. Se llegó a dar de forma puntual esa situación, que es en plan decir, mundo al revés, ¿no? El ayudante que está siendo rescatado. El rescatista que está siendo rescatado. Pero estas cosas pasan por lo que hemos comentado, el perfil de la gente que hemos hablado al principio, ¿no? De muchos de los que se meten en esta situación, ¿no? Claro, entonces vienen muchos psicólogos con muy buena voluntad de ayudar, que yo eso no lo voy a negar nunca, muy buena voluntad de ayudar, pero tenemos que ser conscientes, y los psicólogos los primeros, si estamos capacitados para ello, si estamos preparados. Yo insisto, si a mí me dicen mañana que tengo que trabajar con, no sé, con psicóticos, pues yo soy la primera que dice no estoy preparada para ello. ¿Por qué? Porque no es mi especialidad, no es en lo que me he formado, no es en lo que yo he desarrollado mi carrera profesional. Pero aquí parece como que el trabajar en emergencias todo el mundo lo puede hacer. Porque al final así no va. Dice, es que esto como es escuchar, pues mire usted, pues para escuchar no necesito un profesional, porque escuchar con un poquito de empatía, escucha activa y tal, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Nosotros tenemos que hacer más cosas y tenemos que hacer una intervención, lo que se llama intervención psicológica en situaciones de crisis y en situaciones de emergencia. No es escuchar, no es una intervención breve, no se sabe qué. No, es una intervención en crisis, es una intervención en una situación de emergencia. Y para eso se requiere una cualificación muy específica, una formación muy específica, y necesitamos que los psicólogos formen parte de las plantillas de los organismos, igual que hay bomberos, igual que hay policías, igual que hay sanitarios y igual que hay... Claro. Pues otros que no solamente es la foto, que es calidad, en definitiva, del servicio. La calidad se nota ahí. Sí, y además a mí me entristece, y te lo digo sinceramente, me entristece mucho porque creo que es una cuestión casi más de voluntad política de llevarlo a cabo, que aunque hay muchas aristas ahí, incluso por parte de nuestros propios compañeros de profesión que pueden estar obstaculizando, de cierto modo se puede estar obstaculizando este proceso, pero bueno, no es algo que viene a cuento aquí contar. Sí, bueno, es que es difícil ponerse de acuerdo. Sí, porque al final es lo que te comento, hay muchos egos, hay muchas, pues al final yo tengo este espacio y no quiero que lo ocupe nadie, hay una falta de solidaridad realmente y yo creo que hay espacio para todos. Aquí hay espacio para que trabajemos muchos psicólogos desde muchos ámbitos distintos, no puede ser un único ámbito de especialización. Hay muchos ámbitos de especialización dentro de la psicología, tenemos cabida todos. Lo importante es organizar los recursos y ponerlos cada uno en el lugar que corresponda, para saber quién hace qué, en qué momento y dónde y de qué forma. Simplemente eso. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? ¿Tiempos fáciles crean personas frágiles? Pues no sé qué decirte, hombre. Cierto modo, los
es lo que hemos hablado, más frágiles, acomodadizas. Es por lo que dices, el tema del ego. O sea, yo tengo el ego más grande cuanto más a gusto estoy y nadie me quiere mover de aquí. Y Sí, menos necesidad de trabajo en equipo veo o creo que existe. sí, sí. Bueno, esto, a ver, te cuento una anécdota de que escuché hace mucho tiempo, pero es que en realidad es así, ¿no? Decían, ¿cuándo surgió la vida humana? O sea, o cuándo surgió la vida en realidad, la vida. Al principio de los tiempos teníamos células, ¿no?, que se dedicaban a comerse unas a otras. Sin embargo, la vida y los organismos surgen cuando dos células, en lugar de decir vamos a matarnos, dicen vamos a colaborar y vamos a unirnos. Vamos a unirnos, colaborar, y entonces empiezan a surgir los organismos. Y eso se ve que es mucho más útil, era más útil para ambas que seguir comiéndose, es decir, pensando cada una en ella misma y ver cómo se comía la otra, que cuando deciden colaborar, porque se pueden hacer muchas más cosas si colaboramos. La no colaboración es muy destructiva, me da la impresión. Porque que la competición es buena. Yo soy partidario de la competición y soy partidario de que incluso algunas profesiones dentro de ellas se pueda gamificar de alguna forma para mantener esa, bueno, yo qué sé, la gente despierta, ¿no? La gente dentro del trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que nos ha hecho falta, yo creo que esto es un problema, todo esto del COVID es un problema, pero realmente va a ser también una oportunidad para intentar rebajar, no eliminar, pero porque es intrínseco de la persona, pero sí rebajar esos egos y trabajar en definitiva por... Que ya de por sí nos estábamos viendo ahí, porque el modelo económico en el que nos estábamos basando estaba boqueando, estaba prácticamente muriendo. Esto solamente es un turbo, es un acelerador para ese sistema económico. No sé qué viene después. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Eres realista? ¿Eres estoica? No, yo siempre intento ser realista. No tengo una bola de cristal. No sé lo que va a venir después, pero bueno, si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, pues la humanidad siempre ha tenido crisis, que las ha gestionado como las ha gestionado en su momento. Ha habido guerras mundiales. Y bueno, y al final el ser humano siempre tiene la capacidad de recomponerse y salir adelante. Ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? Pues no lo sé, sinceramente. Esto dependerá si se queda en algo puntual de unos meses o no, o se alarga más en el tiempo, que si se alarga más en el tiempo sí que será quizás más complicado de llevar, y sobre todo si estas situaciones de confinamiento se vuelven a reproducir y cae la economía, pues sí que vamos a tener una situación, pero no ya por el virus, difícil para gestionar a las personas, no ya por el virus, sino por la situación económica en la que nos vamos a encontrar. Entonces, no sé lo que va a suceder. Yo quiero creer y espero, y quiero creer que todos los que estamos en primera línea, porque ahora ya no solamente somos las personas de emergencia, sino todos estamos viviendo esta situación en un cierto modo. Estamos teniendo en España, pues 47 millones de habitantes creo que somos, ¿no? Pues, ¿cuál es la mayor catástrofe a lo mejor que hemos podido tener? El 11M. Fueron 100 y algunos fallecidos, que nos restringimos a 100 y algunas familias, ¿no? Pero ahora estamos viviendo que un país entero está viviendo en mayor o menor medida esta situación. Es muy parecido a una guerra, que bueno, nuestros mayores pues tienen recientes también las consecuencias de esa guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que podemos salir fortalecidos si nos los proponemos, podremos hacerlo y podremos cambiar determinadas cosas. A mí me entristece ahora mismo, por ejemplo, y te hablo ya desde el punto de vista de la psicología, ver cómo hay profesionales sanitarios desbordados anímicamente y emocionalmente y no se le está dando una atención. Se le está aplaudiendo. Sí, que está bien aplaudirles. Bueno, pero está bien. Sí, está bien aplaudirle, es una reacción espontánea de los ciudadanos, es algo que puede reconfortar a muchos, es una manifestación de gratitud, y yo creo que las manifestaciones de agradecimiento
pues no hay que rechazarlas nunca, ¿no? Porque es como las personas tienen mejor o peor, pero es una manifestación de agradecimiento en el fondo, ¿no? Pero se está dificultando y bloqueando en muchas ocasiones el acceso a profesionales que están en primera línea para poder trabajar su parte emocional, lo que están sintiendo, están sometidos a una situación de estrés constante durante muchos días. Esto no es un día puntual que ha habido un accidente con 20 fallecidos o un atentado terrorista en el que ha habido a las 24 o 72 horas eso ha acabado. Aquí llevamos un mes constante con esto. Y sin embargo, yo creo que habría que tener una actitud más proactiva con estas personas, es decir, una atención más de yo voy a ir a ti a hablar contigo como profesional de la psicología y no tanto, bueno, pues él si quiere que me llame o que me diga. ¿Por qué? Porque esto en emergencia, ese modelo no funciona del todo, no funciona bien porque normalmente lo que hablábamos, las personas pensamos que bueno, esto ya se me pasará o esto ya está o ya veremos, ¿no? O es así, o me da vergüenza incluso pedir ayuda, ¿no? Y en emergencias tenemos que tener, en psicología de emergencias, uno de los principios fundamentales es ser más proactivos, es decir, ir donde está el sujeto, intentar ayudar a la persona en su momento, porque si no se desvanece esa ayuda, se desvanece. Y a mí me entristece, y te lo digo sinceramente, porque sé que hay muchos profesionales que creo que pueden necesitar ayuda y me entristece por dos razones. Una, porque no se le está ofreciendo las condiciones adecuadas y dos, porque muchas veces los profesionales de la psicología tampoco están formados para dar esa ayuda. Entonces es una situación que espero pueda cambiar después de esto. ¿Qué recomiendas a la persona que nos está escuchando del trabajador de emergencias que está... Es que hay una historia que contaste en Bus que me gustó muchísimo. Es prácticamente la que recuerdo de tu intervención. Era ese... estabas tú dando una charla, por lo visto, no sé dónde, y había un hombre corpulento, grande, fuerte, maduro, con una presencia seria, segura, y que viste como en un momento se levantó y se fue. Y luego desde la puerta pues miraba, volvió a mirar, cerraba la puerta y luego ya pudo hablar contigo y su historia a mí yo la recordé porque es en plan decir, bueno, pero es que las personas que están ahí trabajando, alguien, el cuñado, bueno, es que es su turno de trabajo y no están haciendo más que su trabajo de siempre para que han estudiado, para que se han preparado, pero un poquito más. Pero realmente esta persona que se levantó, esta persona grande, yo me lo imaginé en mi mente pues como, sí, no sé, pues como una torre humana, una fortaleza, ¿no? Decía que esa persona estuvo en una puerta simplemente dando paso a... No sé en qué emergencia, pero había mucho fallecido, había niños. En el 11M. Y esa persona que estuvo ahí, pues no lo sé, pues unas horas o unos días en ese puesto, le cambió el resto de su vida. Y es como el poder de activación que puede tener una vivencia o una visión de ese momento, cómo te puede marcar tanto a esta gente, a estos trabajadores, guardias de seguridad, creo que está un guardia de seguridad, me parece, o a estos sanitarios, o a estos bomberos, este personal en general. ¿Tú qué le puedes recomendar como herramienta de bolsillo, como para decir, pues, estoy mal, en este momento voy a pensar en esto, voy a enfocar esto, ¿Tú qué herramienta así le puedes dar de bolsillo? A ver, yo lo primero que les diría son dos cosas. Uno, que identifiquen, que aprendan a identificar sus emociones, que les aprendan a poner nombre a sus emociones, porque a veces vamos pasando en el día a día, nos centramos en la tarea, pero no identificamos ni le ponemos nombre a lo que estamos sintiendo. Estamos focalizados, que es normal también cuando estamos haciendo una determinada tarea, tenemos que centrarnos en ella. Pero una vez que ha acabado esa tarea, vamos a identificar las emociones que nos están pasando, vamos a aceptar esas emociones, no las vamos a rechazar. Es decir, no, yo no quiero sentir esto, yo esto no quiero sentirlo, yo esto no quiero pensarlo, yo esto... Es normal sentir, todas las reacciones que tengamos en ese momento son normales. Entonces, identifícalas, normalízalas, acéptalas
y recondúcelas, simplemente. Porque si tú no lo identificas, te va a costar más gestionarlas, ¿vale? Si nosotros, es como si estuviésemos como si no conociésemos nuestra propia máquina, nuestro propio funcionamiento. Cuando nosotros empezamos a entendernos cómo funcionamos, a entender por qué nos sentimos culpables, a lo mejor porque hemos tenido que decidir quitarle el respirador a una persona para ponérselo a otra, porque entonces cuando nosotros empezamos a entender determinadas cosas, determinadas emociones que esa decisión nos han causado, que nosotros no somos responsables en cierto modo de muchas de las cosas que suceden, sino que nosotros hacemos todo lo que podemos y todo lo que está en nuestras manos. Ese es el principio básico. Yo hago todo lo que está en mis manos. Las consecuencias que luego, si una persona fallece o no fallece, pues son múltiples las circunstancias que le han podido llevar a eso. Pero yo tengo confianza en mí porque me he preparado para esto, porque sé hacer esto y porque lo llevo haciendo mucho tiempo y soy muy bueno en esto. Entonces, por un lado tenemos las emociones, por otro lado tenemos la seguridad en nosotros mismos de que estamos haciendo la tarea bien y por otro lado tenemos, como he dicho, reconducir esas emociones a positivo, ¿no? A lo que yo he podido hacer, a centrarme en el aquí y en el ahora, en lo que está en mis manos hacer aquí y ahora y sobre todo también, y muy importante, es decir, he hecho todo lo que he podido, no soy un superhéroe, no puedo, me gustaría estar a lo mejor trabajando 24 horas al día, pero también tengo que cuidarme. Tengo que mirar por mí, porque si no me cuido yo no voy a poder cuidar a otros. Claro. Entonces sería pues empoderarte y centrarte en hacer lo que está de tu mano. Ya está. Lo que pasa es que claro, que siempre queremos un poquito más. Siempre que decimos, quiero dar un poquito más de mí. Sí, exacto. Sobre todo es eso, ¿no? Muchas veces nos queda la sensación de no haber hecho todo lo que podíamos. Claro. Y a veces, por eso muchas de las técnicas que utilizamos después en psicología, en emergencias, es intentar hacer una reconstrucción de lo que se ha hecho, incluso con compañeros, para que las personas puedan ser conscientes de aquellos detalles que no recuerdan, porque en una situación de alto estrés hay un bloqueo de la memoria, entonces hay cosas que no recuerdas que la has hecho y entonces tu compañero te dice, sí que la hiciste esto, hiciste lo otro y tal. Y bueno, y en el caso de que no lo hicieses, tampoco hay que culparse, porque no es una actitud consciente de no que he querido hacer conscientemente esto. A veces siempre decimos que la culpa está en la consciencia o la intencionalidad que tienes de hacer un acto. Si no ha habido intencionalidad de hacer un acto, no puedes ser culpable de ese acto porque no ha sido intencionado. No ha habido dolo. Yo eso lo comentaba con un amigo, con Adrián, que es bombero en Córdoba, y yo le hago hincapié, digo, llévate una cámara, llévate una GoPro, graba tus intervenciones para ti, para luego verte a ti. Y al principio me decía que no. Y luego después de algunas de sus primeras intervenciones más complicadas, dice, tío, es verdad, porque iba con un compañero que era su primera vez, estaba súper estresado y no se acordaba de nada de lo que había hecho. Fue tal el nivel de estrés, claro, se juntó todo, que es un incendio en casa, sacar a una persona muy gruesa, había una demanda alta y claro, y se pusieron a hablar después en el camión, nada, que había pasado muy poco y ya no se acordaba de la mitad de las cosas. Digo, graba. Yo llevaba siempre una cámara en los incendios hasta que me lo pidieron. y es muy interesante porque tú tienes el tema de enfermos y no vas con una cámara. De momento no, pero oye, hasta cierto punto no estaría mal siempre y cuando se utilice para refuerzo personal, ¿no? Pues no te has dado cuenta de que esta persona te estaba indicando esta cosa y tú estabas a lo mejor viendo un monitor que a lo mejor para ese momento no era. Yo creo que eso sería interesante. Oye, a ti, ¿cómo te ha cambiado tu profesión? Mirando con retrospectiva, desde ese 95 que comenzaste, ahora 2020. 2003. 2003. Sí, no, pero quiero decir, la formación empezaste en el 95. Bueno, la carrera de psicología, la carrera. Bueno, yo claro, la ese fue el principio, como quizás, una etapa, ¿no? de estas de mi vida que mejor no contar, ¿vale? Bueno. Yo quizás fue más cuando acabé la carrera.
Pues a ver, a mí me ha cambiado tanto las experiencias personales durante estos años, porque mi padre también falleció en 2001. Le atropelló un camión, una furgoneta, estaba con un compañero y bueno, quedaron los dos inconscientes. Bueno, mi padre quedó inconsciente, el otro no, fueron a atender a él. Mi padre estuvo un mes en la UCI y al final murió en un traslado a otro hospital por diversas circunstancias. Entonces a mí eso también me marcó mucho en mi vida y he tenido muchas pérdidas, ¿no?, a lo largo de la vida. Pero a nivel profesional he vivido muchísimas situaciones en las que, pues situaciones de parricidio, por ejemplo, me marcó también mucho un hombre que apuñaló a sus dos hijos pequeños, no sé si tenían 5 y 3 años, luego apuñaló a la mujer, luego se suicidó, por ejemplo. Esa es una situación que me marcó mucho. Recuerdo una de mis primeras intervenciones también, que fue ir a un accidente donde fallecieron 3 personas y recuerdo que creo que fue la primera intervención que vi un fallecido realmente, y la chica tenía mi misma edad y al ir a acompañar a la familia para que la viese, su cara me recordó a mí, ¿no? Y eso me impactó muchísimo el verme ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, toda la experiencia en Lorca, personas también que se han suicidado, de trabajo con los familiares, los niños. Para mí el trabajo con niños es... Recuerdo una vez un caso de unas chicas, unas niñas que tenían 8, 5 y 4 años, creo recordar algo así, que lloraban desgarradas porque entraron a su vivienda y vieron a su madre que se había suicidado en el salón, ¿no? Entonces yo recuerdo esos llantos de esas niñas y después de hacer la intervención recuerdo estar en casa, estar intentando fregar y venirme a la mente, ¿no?, todas esas circunstancias. Y a mí lo que me ha cambiado todo esto es el darme cuenta de lo pequeñitos que somos, ¿no? De que realmente el vivir o morir muchas veces es una cuestión de suerte, de estar o no en el momento inadecuado, en un lugar inadecuado, en una circunstancia específica, en un tiempo específico. Entonces somos muy pequeños, tenemos nuestra vida, venimos, pero estamos muy limitados. Y no sabemos... Una duda. Dime. Bueno, ya que ya tengo que editar el vídeo, pues ya te pregunto. He hablado con periodistas, he hablado con personas que trabajan en emergencias, en búsqueda de desaparecidos, todo esto. ¿Hasta qué punto se puede hablar del suicidio sin ofrecer el efecto llamada, sin producirlo? Sí, a ver, hablar del suicidio hay que hablarlo porque es una realidad que tenemos ahí. Y si no la manifestamos, si no la sacamos a la luz, nunca la vamos a trabajar y nunca le vamos a poder dar una respuesta adecuada. De hecho, esta situación que estamos viviendo ahora mismo, ojalá me equivoque, pero a mí ojalá te equivoques con lo que vas a decir. Ojalá me equivoque, pero por todos los indicios y todo lo que estoy viendo, creo que va a provocar que muchas personas decidan quitar y acabar con su vida, quitarse la vida y acabar con su vida. Entonces, el callar algo, el ocultar algo, no va a ayudar a la resolución de un problema. Y yo creo que hay que darle visibilidad. A lo mejor no hay que entrar en detalles puntillosos de métodos, formas, cómo, pero sí es una realidad que tenemos. No dar ideas. Sí es una realidad que tenemos, es una realidad que muchas personas piensan en esto y tenemos que visibilizarlo para poder gestionarlo y para poder solucionarlo. Pero el ocultar un problema nunca ayudaba a solucionarlo. Ocultar un problema nunca ayuda a solucionar ese problema. ¿Cómo llega una persona a esa decisión? Tú que sabes Pues, más de la cabeza, más de lo que pasa dentro. Las personas realmente cuando llegan a esa decisión, bueno, pueden ser personas que a lo mejor puedan tener algún trastorno mental, etcétera, pero también hay personas que llegan a una situación en donde creen que su vida ya no tiene ningún sentido, en donde han intentado hacer muchas cosas para salir
de la situación en la que se encuentran, porque ellos entienden que es una situación en la que le está causando un sufrimiento importante, un gran sufrimiento, porque si no, tú no sientes que estás sufriendo, pues no vas a llegar, no sueles llegar, ¿no?, a tener a esa idea. Entonces suele ir acompañada con un sufrimiento muy alto, ¿no? Y sobre todo porque no ves salida. El problema es que tú no ves salida a esa situación, ¿no? Entonces, al no ver salida, crees que la única salida posible es esa, y es casi más una salida para evitar un sufrimiento, que es lo que no puedes soportar en ese momento. Ya está, no es más simplemente que visualizas una salida ahí. ¿Lo ves claro Bueno, durante un momento? no es más, es complicado, ¿eh? Porque también va asociado a un estado de ánimo muy depresivo y es muy difícil ver salidas, ver soluciones, ver sentido a lo mejor a tu vida. Insisto, en personas que no tienen a lo mejor pues una depresión mayor o no tienen otro tipo de trastorno psicológico, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos identificar esa persona en riesgo? Hombre, las familias juegan un papel fundamental ahí. Las familias juegan un papel fundamental y sobre todo en no como quitarle importancia, ¿no?, a cuando alguien manifiesta. Hay unos falsos mitos, que es el que dice el que lo avisa nunca lo hace, ¿no? O el que lo dice nunca lo hace. Pues eso es un falso mito, porque no es así realmente. Muchas personas, si lo están diciendo, es porque lo están pensando, en mayor o menor grado, pero lo están pensando. Entonces, no hay nunca que quitar importancia a las manifestaciones que esa persona verbalmente te pueda hacer de esa idea, como también si observas cambios de comportamiento en su conducta, de personas que pues se solían relacionar con amigos, con la familia, tener más o menos una relación pues normal, ¿no?, de conversación, de salir, etcétera, y ves que hay unos cambios de hábitos. Todo esto son indicadores que te dicen que algo está pasando. Entonces, una vez que lo identificas, hay que intentar pues hablar con esa persona, preguntarle a ver qué le pasa, qué le sucede, ¿no? Y en cualquier caso, pues pedir ayuda profesional si es necesario. Me encenderé yo también la luz, como tienes que editar. Ya puesto, ¿verdad? Sí. Pues sí. Gracias. La verdad que se está haciendo muy interesante. Va aumentando por momentos el tema de ella. Y es que es un tema que yo es de los primeros que he empezado a hablar con compañeros y con gente de... Y es que, claro, te encuentras en la tesitura de hablamos, no hablamos, efecto llamada, no dar ideas, no doy ideas. Es un tema quizá también de cultura que tenemos, que es un tema que de hecho siempre ha sido un tema tabú, pero creo que es interesante. Yo creía que era interesante, ahora creo que todavía es más interesante que se saque, porque estamos en una situación en la que empresas están cerradas, están muriéndose las empresas, porque lo que decía un economista, Santiago Niño Becerra, hablaba que en el momento en el que se acabe esto, no sabemos cuándo, pero ya, si se acabase ya lo veríamos, que es un mar de pymes que han caído, ¿no? De pequeños, de autónomos y de pequeñas y medianas empresas y micropymes que no aguantan sin trabajar. Y es el caso, y es una situación complicada en la que hasta cierto punto a mí me gustaría poder darle voz y poder darle imagen, una imagen no tanto, pero sí darle voz, para que se produzcan los cambios que se van a tener que producir. No nos va a quedar otra. Nos vamos a ver en la tesitura de trabajar más en equipo. ¿Sí o sí? Pero que no solamente eso, sino, por ejemplo, ahora nos estamos encontrando con muchas personas, ahora nos estamos encontrando con muchas personas mayores que ha fallecido su pareja de toda la vida, que tenían, pues eso, era una convivencia de 50 años, 60 años, etcétera, ¿no? Y que ahora se encuentran que su vida no tiene ningún sentido. Yo me gusta recomendar un libro siempre. Es mi libro favorito. Venga, creo dale. que lo conocéis todos, pero bueno, en épocas de crisis y estas situaciones, para mí es el mejor libro para leer, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Que supongo que lo conocerás, bueno, no sé.
Sí, Pero estuvo en Auschwitz, pudo sí, ser... se dio sí, cuenta que la gente que tenía algún propósito vivía más, por alguna razón. claro, exactamente. Entonces es eso, hay una frase de Nietzsche que sale en este libro, que es quien tiene un porqué para vivir suele encontrar o cualquier cómo, ¿no? Puede superar cualquier cómo. Cierto. Y creo que es muy importante el tener siempre un motivo, una meta, un objetivo, algo que sea un aliciente para tu vida, porque si no tenemos ese sentido en nuestras vidas, es que carece de todo sentido. Nuestra vida carece de sentido. Y lo que te estaba comentando, ¿no? De en qué me ha transformado a mí, pues a mí me ha transformado en que como sé que no sé cuándo va a llegar mi día final, porque puede ser mañana o ojalá que sea dentro de muchos años, Ojalá. pero sé que algún día va a llegar, pues creo que esto es un viaje que lo único que podemos hacer es intentar trabajar para construir un mundo mejor, para ayudar a la sociedad y para ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y sinceramente no me cabe otro sentido en la vida porque creo que cualquier otro está fuera, porque al final, como dice la canción, creo que lo más importante es lo que hacemos. Las obras quedan, las gentes se van, ¿no? Y, y lo único que podemos hacer es eso, es qué vamos a dejar en este mundo, cuál es nuestra parte, la parte de nosotros que vamos a dejar en forma de obra, porque lo demás no va a quedar. Uf, no sé. Normalmente con la gente que hablo pues, voy escribiendo aquí cosas que quiero preguntar, cosas que la hoja blanco pues la voy escribiendo. Y yo no sé cómo nombrar este vídeo, esta entrevista. Empecé diciendo psicología de la emergencia. Bueno, factor humano de la emergencia. Bueno, identifica tus emociones en la emergencia. Pero claro, es que no lo sé, de verdad. No sé Soy qué muy me... mala entrevista. Ya he visto, no soy buena para entrevistar. No, tu problema es que eres demasiado buena. ¿Qué dices? Dar demasiado material. Ese es el problema. ¿Qué va para nada? Joder, es que el material vuestro es capaz de no reorientar trayectorias laborales, sino trayectorias de vida. Porque a lo mejor vosotros sois un poquito un crisol de circunstancias y también de interpretación de esas circunstancias que habéis tenido vosotros, ya sean personales directas, como pueden ser, bueno, es que al final son personales directas cuando ves lo que tú has visto, ¿no? Yo creo que vosotros teníais que tener, espero que después de este vídeo que quien lo vea, normalmente la gente que ve mi vídeo, el 60% es de España y el resto pues de Pues Sudamérica como a no cortes repartir. un poco, no lo va a ver nadie, porque... Sí, ¿sabes por qué? Mira, ¿sabes qué ocurre con estos vídeos? Mira, yo cuando me aficioné a los podcasts y todo esto, yo me ponía mis auriculares Bluetooth, pongo en el teléfono tal y me ponía a fregar a la cocina, a hacer no sé qué. Y mientras tanto estaba como leyendo libros, me lo estaban leyendo o estaba escuchando a gente y yo buscaba de verdad documentales o audios largos. Porque cuando tienes que hacer algo como conducir, como que es limpiar, que es algo más o menos mecánico, realmente yo el valor lo veía aquí y yo es lo que quiero sacar. Estamos demasiado acostumbrados, somos demasiado consumidores del producto rápido, corto, efímero. Si puede ser minuto y medio, no, 60 segundos. Si puede ser, no menos, en plan un flash. Sí. No, yo creo que es lo que nos falta. Mm. Siéntate o camina y escucha la perspectiva de una persona que está trabajando en esto durante un montón de años. No, quizás no sea lo más acertado del mundo, pero va a errar poco. Y gente como vosotros que estoy entrevistando, a mí me, me sirve un poquito como terapia, ¿no? Para tener la perspectiva de decir, a mí me quedan a lo mejor de vida, en el mejor de los casos, 40 años. El otro día estaba hablando con un tipo que sabe mucho de mascarillas y de lo que respiramos y creo que va a ser menos por todos los agentes cancerígenos que respiramos en emergencias, en incendios y todo esto. Pero como me queda tiempo, quiero vivirlo con motivo. Yo en una época no tenía motivo y desde hace ya bastantes años encontré un motivo, encontré un porqué y me siento muy contento. No dejar de tener tu estrés, tus problemas, tus enfados con tu pareja y problemas
pero son más llevaderos, ¿no? Que tú dices, prepararte para una plaza, para, no sé, cuidar de alguien, cuidar una relación, cuidar un edificio, no lo sé, cualquier cosa, tu deporte, tu cuerpo, esa es la zanahoria que tenemos que llevar delante y para por lo menos no dispersarnos, porque la mente, con un opositor, con un profesor de oposiciones, que es bombero de Comunidad de Madrid, yo le dije, joder, es que a veces eres tu peor enemigo, porque te conoces tus puntos más débiles. Y me dice, Ángel, cámbialo porque puede ser tu mejor amigo. Te conoces lo que mejor te funciona. Míralo por ahí. Y en ese momento me cambió y dije, ¡jo, qué guay! A mí esto me ha cambiado y espero que a más gente que vea esto o escuche esto en el coche, en la ducha, donde sea, mientras pase al niño en el carrito, le encienda la bombilla, le mejore. Sí, al final la vida pasas por muchas etapas y tienes momentos buenos, tienes momentos regulares, tienes momentos malos. Lo importante es tener la conciencia de que, bueno, son momentos acotados en el tiempo. Empiezan y acaban. No sabes cuándo van a acabar muchas veces, pero sabes que van a tener un final. Y el tener como ese objetivo, ahora mismo estamos en casa, ¿no? Pues si tú los días los pasas sin un faro, es decir, bueno, estoy aquí en casa, sé que esto va a acabar, y cuando acabe, yo lo que quiero hacer es esto. Y mientras tanto, incluso estoy pensando en cómo hacer o cuál es mi objetivo final, ¿no? Cuál es mi foco. Pero muchas veces lo que nos sucede es que el humo no nos deja ver dónde está el fuego, ¿no? Y es una pantalla ahí que nos hace dar pues golpes aleatorios sin saber muy bien la dirección, sin saber qué hacemos, ¿no? Muy bien. Entonces necesitamos ese faro, necesitamos ese foco, ¿no? Y creo que ahora mismo pues es buen momento también para poder reflexionar sobre ello. Y lo decía el otro día en una entrevista en el periódico. Igual no hay que buscar tanto el por qué estoy aquí, sino el para qué estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque el por qué me lleva al pasado, ¿no? Estoy aquí porque han tomado una decisión los políticos de confinarme, porque hay un virus, porque no sé qué. Pero el para qué estoy aquí, el para qué te da un cierto sentido. Te da el sentido de, porque con esto estoy contribuyendo, ¿no? A no extender más el contagio de este virus. Con esto estoy contribuyendo a que el sistema sanitario no se colapse. Con esto estoy contribuyendo a que puedo salvar vidas. Entonces te orienta, el para qué siempre te orienta al futuro. Entonces no busquemos tanto los por qué, sino los para qué, ¿no? Y creo que eso en ese sentido es importante. En situaciones, y tú lo sabes, ¿no? De emergencia, en situaciones difíciles, lo importante es mantener la cabeza fría. Y los pies calientes, por si tienes que correr. Es identificar tus emociones, conocer tus emociones, pero poder manejarlas, poder reconducirlas con tu mente, ¿no? Con tu conciencia, con tu parte más racional. ¿Cómo entrenas eso? ¿Cómo te conoces a ti mismo? Porque normalmente, yo te digo, mi adolescencia es, conócete a ti mismo, emborráchate con tus amigos y los fines de semana era eso. Te conocías, pero en un escenario complicado, ya, no sé hablar, ya casi. No. Yo creo que la juventud de todos ha sido un poquito así en alguna... ¿Cómo lo entrenáis vosotros? Siempre es buen momento para reflexionar, para sentarte, reflexionar, pensar. Lo que pasa es que sí que es cierto, y lo decías tú antes, ¿no? Situaciones fáciles nos hacen más frágiles, ¿no? Hay muchas personas que no se plantean nada más. Es decir, yo, ¿para qué me voy a plantear por qué soy así, por qué reacciono de este modo, por qué pienso así? O pues que a quien no le guste, pues que se aguante. Yo soy así, punto pelota, ¿no? Yo creo que sí que es importante, insisto. ¿Cómo entrenamos esto? Pues cuando yo estoy en una situación y ahora mismo yo me cabreo con mi mujer, por ejemplo, o me cabreo con mis hijos, ¿por qué no me pregunto qué es lo que me ha llevado a mí a este cabreo? ¿Qué es lo que me ha hecho a mí el tener esta reacción de este modo? Porque cuando tú empiezas a tirar del hilo, empiezas a saber cuáles son las causas que te llevan a reaccionar de una determinada forma. Tienes parte de responsabilidad.
Bueno, lo que haces es que empiezas a conocerte más y puedes empezar, y cuando empiezas a conocerte más puedes empezar a controlar un poco más esas reacciones. Si no, es muy difícil que las puedas a lo mejor controlar ese tipo de reacciones. Y creo que es muy importante que nos conozcamos, pero también que nos permitamos, insisto, sentirnos como nos sentimos en momentos determinados. Es decir, si a mí una persona de mi familia me hace mucho daño, pues es normal que yo me sienta mal durante un tiempo. Y a lo mejor es pues una situación pues dolorosa que tengo que gestionar, o muere un familiar cercano. Lo que no puedo esto es que es muy curioso. Cuando yo estoy en los cumpleaños o en una fiesta, todos nos reímos, ¿no? Y nadie se pregunta por qué nos reímos. Sin embargo, cuando estamos en una situación dolorosa, ¿no? En la que estamos sufriendo, pues porque ha fallecido alguien, etcétera, todo el mundo parece que quiere convencerte de que no estés mal. Vente a mi casa, sal con los amigos. Sí, como que no es una situación en la que puedas sacar nada bueno. Claro, no estamos como preparados para aceptar el sufrimiento o el dolor. El ser humano no está preparado para eso. Quiere estar siempre bien, ¿no? Siempre. Entonces, igual que es una reacción normal el si estás en un entorno, en una situación y unas circunstancias, pues en las que estamos contentos y en las que estamos bien, pues sentirnos bien y nadie lo cuestiona y nadie nos dice, oye, ¿por qué no te pones a llorar un rato? Porque nadie nos dice, ponte a llorar un ratito. Pues Desahógate. igual tenemos que aceptar las emociones que nos entristecen más en situaciones en las que estamos pasando por momentos más difíciles. Y tenemos que pensar que son momentos que también pasarán y se darán otras circunstancias y cambiarán y tendremos otro estado emocional, porque la vida al final es eso, es un flujo de emociones más o menos intensas, más o menos positivas, más o menos agradables. Y al final es eso, no es más. Todo pasa, todo llega. Sí. En definitiva. Mm. Pues, antes de despedir, yo no dejaré nunca de hablar, pero bueno, ya es 1 hora y 20, yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Tampoco saturar ni a ti ni a quien lo vea o lo escuche. Me gustaría que terminases con alguna reflexión. Bueno, ha habido muchas en la entrevista, pero algo que últimamente tengas más en la cabeza y que me nomines a alguien que para ti es importante, interesante, que a lo mejor que yo lo entrevistase pues aportaría un valor, aportaría alguien que tú digas, oye, esta persona a mí, por ejemplo, pues me está... que hoy día la pueda entrevistar, claro. Pues hay que decirlo todo. Que digas tú, pues esta persona sería a lo mejor muy interesante que la trajeses al canal porque tiene un mensaje, una idea principal y luego una persona que me nomines. Pues a ver, ahora mismo la verdad es que me has pillado un poquito para decirte una persona que te nomine. Pero bueno, si quieres una recomendación, yo sí que buscaría a alguien que esté o que haya fallecido algún familiar, una persona mayor. Yo cogería a un abuelito, que lo están pasando muy mal en estos momentos, las personas mayores. Y de hecho, incluso ha sido para mí, creo que en muchas situaciones, el descarte, ¿no? Es decir, a la hora de hacer un triaje entre una persona mayor y una joven, me voy a la joven. Entonces creo que lo están pasando muy mal y creo que merecen, las personas mayores, por todo lo que han hecho en esta vida, creo que no merecen tener un final de vida pues por una así, de esta forma, ¿no? Afectados por un virus que se lo lleva para adelante, ¿no? Y ahora mismo a mí me viene a la mente a un gran maestro, que es una de las cosas que digo, jolín, es que viene muy bien a día de hoy su reflexión, que es Santiago Ramón y Cajal. Y Santiago Ramón y Cajal decía que había que tener 3 condiciones para ser un buen profesional. Una era cuestionarse siempre todo el conocimiento que habías adquirido. Otra, ser íntegro. Y la tercera, aprovechar siempre las nuevas tecnologías. Con lo cual, creo que su reflexión de hace tantos años hoy nos viene como anillo al dedo, ¿no? Porque si queremos ser buenos profesionales y más hoy en día, tenemos que cuestionar Cuestiona, sé íntegro
y tira de las nuevas tecnologías. Esto lo dijo hace 100 y pico años. Sí, creo que hoy es un pensamiento y algo que está muy actual, porque todo lo que veníamos, que creíamos que sabíamos en esta situación, pues nos está desbordando, ¿no? Y tenemos que reinventarnos a nivel profesional, muchos de nosotros. Tenemos que ser íntegros en cómo somos, en nuestra actividad profesional, pero como personas siempre. Y más que nunca tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías. Entonces creo que ahora mismo esas 3 herramientas son fundamentales para ser un buen profesional. Estamos haciendo lo correcto ahora mismo. Este puede ser una respuesta de cuestionar, ser íntegro y utilizar las nuevas tecnologías. Sí. Pues María Antonia Soto, gracias. Gracias no cabe en esta pantalla. Gracias es así. En la pantalla es así. No cabe. Espero de verdad que puedas tener una vida laboral larga y personal todavía más larga si cabe, y que sigas, que la figura vuestra, la figura tuya pueda ser más valorada, que mucha gente, muchos responsables o personas que dependan la decisión de integrar o no servicios de psicología, lo haga y vea la gran utilidad, el gran servicio que hace esta herramienta, que es la psicología o los psicólogos y psicólogas en los servicios de emergencia y en definitiva en toda la sociedad. A mí me gustaría, ya para acabar, una frase. Sí que me gustaría que en estos momentos, ¿no?, para tantas personas en los que vemos la muerte quizás muy de cerca, podamos comprender la importancia de vivir. Y espero que así sea para muchos. Con todo lo que ello conlleva, que vivir a veces parece más una droga que otra cosa. Pero vivir, no sobrevivir. Claro. Es decir, sentir la vida, no pasar la vida. Sentir la vida. Es que no sé qué puedo poner. Sentir, es que sentir. Sí, porque a veces... La vida, sentir las emociones, claro. Es que a veces lo que nos pasa es que pasamos por la vida, pero no vivimos la vida realmente. No la disfrutamos, no la saboreamos, ¿no? Pasamos por ella, pero cuando hemos pasado, ¿qué hemos hecho? Yo a veces lo comparo, digo, a ver, esto de la vida, ¿qué puede ser? Pues tú imagínate que esto es un viaje, ¿no? Un día naces, ¿no? Y ahí es donde inicia tu proceso de vida. Es como si, imagínate que te cogen un día y te colocan en una ciudad nueva, ¿vale? Te llevan a una ciudad nueva y sabes que tienes un momento en el que vas a salir de esa ciudad y tienes varias opciones. Puedes pasarte el tiempo que vayas a estar en esa ciudad simplemente pasando, es decir, estando ahí sin hacer nada, ni visitarla, ni conocerla, ni disfrutarla, ni nada, sino simplemente pasar ese tiempo. Puedes disfrutarla, puedes conocerla, puedes saborear la ciudad, pero también puedes dejar algo importante para que quede tu huella y que mejore la vida en esa ciudad. Y yo creo que eso es lo más importante, que podamos vivir la ciudad y que podamos dejar una huella en esa ciudad en la que sabemos que nos han dejado un día y nos vamos a tener que ir otro. Y por tanto, si podemos vivir la vida y podemos dejar algo que sea útil para las nuevas generaciones y para que la sociedad sea mejor, pues creo que es el objetivo, o al menos es el sentido de mi vida. Claro. Bueno, bastante intenso. Espero que los que veáis este vídeo no os dé pereza ninguna, que compartáis si creéis conveniente y por supuesto que participéis con algún comentario, con algún inicio, con alguna reflexión que os haya dado esto. Que el vídeo no solamente sea he visto el vídeo y punto, sino he visto el vídeo, he participado y he añadido valor a esto que estamos creando. Pues sin más, María Antonia, a los quehaceres de nuestra vida para seguir viviéndola.
Sí, al menos vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a todo lo que esté de nuestra mano en este momento. Yo aquí, ahora, lo que puedo. Pues nada, Ángel, muchas gracias y tampoco les pidas tanto a tus oyentes, ¿eh? Que esto es un vídeo demasiado largo y no sé yo esto quién se lo va a tragar entero. Acuérdate, te mandaré las métricas. Este vídeo va a interesar muchísimo. Bueno, ya Sí, lo veremos. ya lo veremos. Vale, Antonia, gracias. Un abrazo grande. Venga, hasta Adiós. luego.